O sea, no pasa A, sería no A, y no B, y no C. Entonces hay que escribir eso en tríada de conjuntos. Ocurre A y no ocurre B. Entonces sería A y no B. Ocurre exactamente uno de los tres y ocurre por lo menos dos de los tres. Bueno, capaz podemos pensar el último. Los dos últimos capaz son un poco más complicados. El J dice que ocurre exactamente uno de los tres. Solamente uno. Voy a poner como está escrito ahí y ahora pensamos cómo sería. Ocurre exactamente uno de los tres. Entonces, usando palabras, ¿no? Antes de pasar a conjunto, usando palabras, ¿cómo podríamos expresar eso en función de A, B, C? O sea, A, B, C eran los sucesos o los eventos. O sea, ¿no sería como que no ocurre tipo la intersección de ellos? A ver. Un poquito más la intersección, ¿no? Porque por ahí pasan dos a la vez. Pero estaba bien lo que decían por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo hago, ¿qué sería que pasa A y no pase, o sea, digamos, A, no B, no C? Solo esa parte, digamos, que es una de las tres posibilidades, pero ¿cómo sería eso en conjuntos? Uh-huh. Unión. O sea, sería intersección, A, ¿no? Menos la intersección de A con B y la intersección de A con C. Bueno, más que a priori después sí, pero digo, este que está acá sería B inter C nada más, ¿no? Porque pasa A, pero no pasa B. Ah, está bien, no, está bien lo que dijeron. Menos A inter B, unión A inter C, eso. Esto es que no pasa A y B, esto es que no pasa A y C, y esto es que pasa A. Entonces, a A le estoy, o sea, que a la proposición, si quieren pasar A, le estoy sacando que no pase también B al mismo tiempo, y le estoy sacando que no pase C al mismo tiempo. ¿Sí se ve eso? Vamos a usar la rayita, dijimos. Que bueno, si lo escribimos de la otra forma era A intersección B, unión A intersección C, complemento. Cualquiera de las dos formas son equivalentes. Es lo mismo en realidad. La definición de la barrita es esta. Entonces, esa parte la logran visualizar. Acá no es, ¿no? Acá es pasa nada más. Después con la barra es el no. Sería no pasa. Entonces, ocurre exactamente uno de los tres. Acá solo vimos una posibilidad. Que pase A, no pase B, no pase C. Podría ser que fuese no A, pero que sí fuese B y que fuese no C. Ahí es otra de las posibilidades en que ocurre solo uno de los tres. Entonces, siguiéndolo de arriba va a ser B sin B inter A, unión B inter C. La otra posibilidad es que sea no A, no B, pero que sí pase C. Entonces va a ser C sin C inter A, unión C inter B. Y la pregunta es cómo juntamos esas cosas ahora. Porque eso es, por ejemplo, la primera es que pase A y no pase B y no pase C. ¿Y hacemos la unión de las tres o no?
A ver. Si hacemos la unión de los tres. O sea, la unión es el conector lógico O. ¿No? Sí, tiene sentido. Por lo primero es que vimos, la unión de conjuntos era el O. Entonces lo que queremos es, ¿qué quiere decir que ocurre exactamente uno de los tres? Que pasa esto, o pasa lo de abajo, o pasa esto. Y logra la unión. ¿Por qué no puede ser un I? A ver si se dan cuenta. Porque no hay nada en común. O sea, Ahí va, digamos, acá tenés A, no B y no C. Y acá tenés no A y B y no C. Si vos juntás esto con esto, te da vacío. Esto con esto te da vacío. Este no te da vacío, pero esos otros dos sí. Y si unís con el otro, más todavía. No hay es imposible que pasen las tres a la vez. O pasa el primero, o pasa el segundo, o pasa el tercero. ¿Bien? Entonces, voy escribiendo esto. C inter B. No. A inter C. La unión de eso. Esta unión es STO. Voy a poner otro color para que no se maree tanto. Viene este ahora. B sin B inter A unión B inter C. La segunda unión que es del segundo O. C sin C inter A unión C inter B. Eso seguramente se pueda reducir un poco, ¿no? Pero a priori sería eso. Una consulta. Ponerle en el primero que es que pase A y no B y no C. ¿No se puede poner como A intersección B complemento intersección C complemento? B complemento, intersección C complemento. Sí, lo puedes ver así también, queda más corto. La intersección es un I, entonces sería pasa A y no pasa B y no pasa C. Sí, lo puedes ver así y queda más corto también. Bien. Buenas. Entonces les dejo los otros para ustedes ahí. Van a ser de muy estilo. O sea, hay que entenderlo lógicamente primero con los conectores, si es un I, si es un O, si es un no. Y bueno, cuando logramos entender eso, pasamos a tener conjuntos. Brian, una pregunta. Dale. Si unís todo y sacás todas las intersecciones, tipo intersección 2 a 2 y la intersección triple, ¿no te queda lo mismo? También. Ah. Si vos decís A, unión B, unión C es que pase A o pase B o pase C. Pero a esto entonces le tengo que sacar todas las intersecciones. Le tengo que sacar A inter B, unión A inter C, unión B inter C, eso es 2 a 2, y aparte puede haber algunos elementos que estén los tres. Entonces, A inter B inter C. ¿Cómo se diría esto? Esto sería, por lo arriba que es más fácil. Pasa A o B o C. Esto es, no pasa A y B a la vez. Entonces, si ese es el caso, pasa A o B, pero no pasa A y B. Entonces quiere decir que exactamente pasa A o pasa B, no los dos a la vez. Este va a ser, no pasa A y C a la vez. Este va a ser, no pasa B y C a la vez. Y bueno, hay que tener en cuenta el último, porque podría ser que los tres pasaran a la vez. Va a ser, no pasa ninguno, o sea, no pasan todos a la vez. ¿Sí se entiende eso? O sea, logran ver que es lo mismo que... O sea, que es lo mismo que esto, no sé. Ahí habría que hacer la cuenta. Pero que es lo mismo que estábamos pensando antes. Otra vez hice lo mismo. En realidad esto es pasa, todo pasa. El no está en la barra. Esto es pasa, pasa,
La negación es la barra. Entonces, ¿dudas de esto? Vimos entonces. A ver, algún otro ejercicio un poco más de probar algo que querían ver. El 8, por ejemplo, podríamos hacer. ¿Les parece hacer el 8? Sí. Dale. Es el 8. Dice, sea un espacio de probabilidad, demostrar que dos cosas. A, si A y B son sucesos tal que A está incluido en B, entonces la probabilidad de B menos A, o sea, ¿qué quiere decir esto? A ver, ya que estamos, ¿qué quiere decir eso con palabras? B menos A. ¿Una qué? Una. No, no estoy entendiendo. Eso, ahí va, sí, puede ser. Porque B está dentro, sí, queda como una hora. Pero yo con palabras como teníamos antes. Antes lo que hicimos fue pasar palabras, teoría de conjuntos. Bien igual lo que dijiste. Como dibujo queda como una dona así. Queda como un círculo agujereado. Pero con palabras, ¿qué quiere decir B barrita A? Ahí va. Entonces, siempre y cuando A esté dentro de B, esto es simétrico. Si fuese B dentro de A, lo hacemos al revés. La probabilidad de que pase B y que no pase A al mismo tiempo es la probabilidad de que pase B menos la probabilidad de que pase A. Eso es lo que está diciendo la formulita. Entonces tiene una sugerencia que es escribir estas dos cosas. Yo voy a escribir la sugerencia y después ustedes van diciendo cómo la usamos. Entonces B barrita A era B inter complemento. Y B lo podemos escribir como... bien, gracias. Ahora sí. Está copiando la sugerencia nomás igual. B inter A unión B inter a complemento. La primera consulta, fuera del ejercicio. ¿Están de acuerdo con esta igualdad? ¿La entienden? ¿Se entienden por qué es cierta esa igualdad? Bien. Siempre con dibujitos se pueden hacer estas cosas, ¿no? Está bueno, o sea, el tema de los diagramas de Venn y todo eso. Entonces, ¿cómo, perdón? Sustituís B, ¿qué es lo de arriba? Ajá. ¿No? Puede ser, no lo había pensado así, pero con el dibujo igual me convencía más, porque esto es lo que está en B y lo que está en A, y esto es lo que está en B y no está en A. Pero si unís todo, queda lo que está en B y está en A, unión, lo que está en B y lo que no está en A. Y eso te da B. Básicamente porque A unión A complemento es todo. Siempre pasa que un conjunto unión su complemento me da todo. Entonces, bueno. Bien, queremos usar entonces esas dos propiedades o definiciones, como quieran, para probar eso, que la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Entonces, una sugerencia más, que es una de las propiedades que vimos la vez pasada, que si C intersección D es igual vacío, bien, entonces, eso era que eran incompatibles, la probabilidad de C unión D es la probabilidad de C más la probabilidad de D. Esa es una de las propiedades básicas que teníamos de la probabilidad.
A esto se leía que eran incompatibles. Sucesos incompatibles. Entonces, usando esas tres cosas, ¿quién se anima a decirme, o entre todos igual, cómo podríamos probar esto? O sea, que la probabilidad de B menos A va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Hola. Los cardinales, Hola. ¿Se me escucha? ¿sí se escuchan? Yo en realidad lo que haría sería plantear la probabilidad de B menos A y suplantar el B menos A por el B intersección A complemento. Primero. A ver. Igual, me interesa lo que dijo la compañía. ¿Cómo sería con cardinales? No lo pensé así yo. Estoy de acuerdo. Ya, bien. Hay que tener, o sea, está bien la idea del cardinal, pero puede ser media confusa porque yo sé lo que estás pensando. Estás pensando como conteo, como decíamos arriba. La probabilidad era contar los casos posibles y bueno, está. Entonces está bien pensarlo así. Capaz es un poquito mejor simplemente tratar de... No, está bien la idea que dijiste, sí. De hecho, lo que vamos a hacer es eso, pero sin usar cardinales y usando simplemente las propiedades. ¿Está? Pero la idea en el fondo va a ser la misma, vas a ver. Entonces, el compañero sugirió esto y está bien. Pero ¿qué pasó una vez que llegamos acá? ¿Cómo seguimos ahí? Podés implantar la segunda. Sí. ¿Poner esto acá? Claro. Bueno. A ver. Sigo acá abajo porque va a quedar largo. Va a ser la probabilidad de B intersección A unión B intersección A complemento. Todo esto intersección a complemento. Y ahí no existían algo, las leyes de Morgan o algo así. O capaz ¿Hay que algo de eso? Para que déjame cambiar acá para ver que, digamos, lo rojo fue lo que se transformó en lo rojo y lo otro quedó igual. La ley de Morgan, sí, lo que decían era que A inter B, por ejemplo, complemento es A complemento unión B complemento y A unión B complemento es A complemento intersección B complemento. Esas son las dos leyes de Morgan. De Morgan, mejor dicho. ¿Cómo podríamos usar eso? A ver. No era eso lo que quería usar. Quería tipo hacer una distributiva, entre comillas. Distributiva, sí. Distributiva, hay distributiva para conjuntos. Sí. ¿Te voy a decir distribuir esto acá? Claro. Bien. Vamos a hacer eso. Probabilidad de, ¿cómo quedaría? B intersección A, intersección A complemento, unión B inter A complemento, intersección A complemento. Entonces acá lo que aplicamos fue distributiva de conjuntos. Ahí va. ¿Qué hay que usar para eso? Ahí va. Exacto. Entonces B, intersección A. Unión. Y acá también podemos hacer lo mismo, ¿no? Porque nos queda B, intersección A complemento, intersección A complemento. O sea, no va a dar vacío, pero podemos hacer lo mismo asociativa. Esto es asociativo.
Entonces lo que observo la compañero es que esto siempre es vacío, por definición. B intersección el vacío, vacío. ¿Y esto qué es? A complemento, intersección a complemento. A complemento. A complemento. Entonces estamos en un lío, porque aquí llegamos a que esto es la probabilidad, o sea, vacío unión, esto es esto. Entonces me queda la probabilidad de B inter a complemento. Y fue lo que partimos en realidad. Bien. Los pasos lógicos estuvieron bien, pero no nos ayudaron a resolver el problema. ¿Cuál fórmula? ¿Esta que está acá? Ah, bueno. Si querés, sí, puedes verlo como que sí. Entonces, bueno, partiendo de acá no llegamos a nada. ¿De qué otro lugar podemos partir? Ahí va. Saca. Entonces, rayita. Tenemos que B era B intersección A, unión, B intersección A complemento. Entonces, primera observación, como A intersección A complemento es vacío, B inter A está incluido en A, y B inter A complemento está incluido en A complemento. Entonces, como estos no se intersectan, estos tampoco. O sea que esto me dice que B intersección A, intersección B intersección A complemento es vacío. ¿Qué quiere decir? Que son incompatibles. O sea, como conjuntos de vacío, ¿cómo le llamamos a eso en probabilidad? Sucesos incompatibles. Sucesos o eventos incompatibles. Entonces podemos aplicar la propiedad esta. La propiedad de la probabilidad que cuando son sucesos incompatibles, la probabilidad de la unión, tenemos una unión, va a ser la suma de las probabilidades. Entonces voy a aplicar eso y ver qué queda. La probabilidad de B va a ser la probabilidad de B intersección A más la probabilidad de B intersección A complemento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿El resto? ¿Venimos bien? Sí, sí. ¿Qué podemos hacer? Dale. ¿Cómo, perdón? No entendí lo que dijiste antes igual. Sí, eso está bien. ¿Y esto por qué? Hay una hipótesis que no usamos todavía. De B no. En realidad la de A me queda. Eva, porque por hipótesis del ejercicio A está incluido en B. ¿No? Entonces, como A está incluido en B, la teoría de conjuntos me dice A intersección B o B intersección A, que es lo mismo, es A. Así que B inter A es A. Perfecto. Va teniendo forma ya, ¿no? Tenemos probabilidad de A, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B inter A complemento. Yo les pregunto ahora, ¿qué es esto? B intersección A complemento. Es B menos A. Era la primera sugerencia, fue donde lo partimos hoy al principio y lo llegamos a mucho.
Pero si lo usamos ahora, exacto, lo que llevamos ahora es probabilidad de B igual probabilidad de A más probabilidad de B menos A. Paso restando probabilidad de A, entonces probabilidad de B menos probabilidad de A va a ser la probabilidad de B menos A, que es lo que me pedía probar. Pero siempre y cuando, esto es importante, cuando vayamos a usar, digo, siempre y cuando A esté incluido en B. Porque si no, este paso de acá no es cierto. Si A no está incluido en B, no podemos decir que eso va a ser la probabilidad de A. En el caso general habría que restarle, en vez de probabilidad de A, habría que restarle probabilidad de B inter A. Sería el caso general. Pero cuando A está dentro de B, vamos a esa formulita. Igual lo voy a escribir porque capaz que resulta útil. Si A no está incluido en B, entonces en realidad me queda que la probabilidad de B sin A va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. La misma demostración, simplemente no podemos asumir este paso. Entonces lo dejamos como está, B intersección A. ¿Sí se entendió? El resto, ¿venimos bien? Sí, sí. Sí. Buenas. Ahora tiene una parte B, que era, si A y B son dos sucesos, por un lado, probar que la probabilidad de la unión B va a ser mayor o igual al máximo entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. No, esa era la parte A. Entonces, A y B sucesos. Queremos ver que la probabilidad de A unión B es mayor o igual al máximo de las probabilidades de A y probabilidades de B. Entonces, ¿se les ocurre alguna manera de arrancar? Y sí, porque la probabilidad de A unión B la puedes separar, la suma, ¿no? No, porque no sabes si son disjuntos en principio. Pero le restás. Bueno, ahí sí. Eso es lo que se llama el principio de exclusión e inclusión. Le digo el nombre porque seguramente lo vieron en teórico. Principio de exclusión, inclusión, o al revés, inclusión, exclusión. Es con cardinales, pero como le decía hoy la compañera, en realidad los cardinales y la probabilidad van muy de la mano. Lo que dice es que el cardinal de A unión B, la cantidad de elementos que tengo en A unión B va a ser la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos lo que está en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que sacar esto? Ahí va, porque si está en A y está en B, ya lo conté acá y acá. Entonces, si yo no le saco esto, me estoy contando dos veces. Esto es la propiedad de la probabilidad que usamos antes. Cuando esto es vacío, nos queda esto, nada más. Y es lo que usábamos, que cuando son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Es un caso especial de esto. Entonces, usando esto, lo que sabemos es que la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Bien. Así es como se arranca, o por lo menos como yo pensé arrancarlo. ¿Cómo probamos ahora que entonces esto va a ser el mayor o igual al máximo entre probabilidad de A y probabilidad de B? Pero era cuando A... no, antes era la diferencia. Pensemos unos minutitos. ¿Cómo
a partir de esa formulita, nosotros lo que queremos probar es que esto es mayor o igual al máximo entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? Creo que queremos. Hay que probarlo. Bueno, supongamos entonces que la probabilidad de A es máxima, ¿no? Porque hay que elegir uno. La probabilidad de A es mayor, bueno, mayor o igual en realidad a probabilidad de B. Podrían ser iguales. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí va, esa es la que me sirve en este caso. ¿Y eso por qué es? Ahí va. Dicho como conjuntos es que A inter B está incluido en B. Es lo que vos dijiste, está bien. Pues entonces, ¿qué pasa? Si probabilidad de A inter B es menor o igual a probabilidad de B, ¿cómo es esto? O sea, respecto a cero, si quieren. Podría ser igual, pero si B, por ejemplo, está dentro de A o cosas del estilo, entonces esto va a ser mayor o igual a cero. Bueno, entonces la probabilidad de la unión me quedó probabilidad de A más algo que es mayor o igual que cero. Y eso va a ser mayor o igual a la probabilidad de A. Escribo eso abajo. Entonces, probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B por la observación de la compañera. Esto es mayor o igual que cero. Entonces, claramente es mayor o igual que la probabilidad de A, porque le estoy sumando algo que es positivo. En el peor de los casos es cero y me queda igual. Y este era el máximo, porque estábamos diciendo, bueno, supongamos que este era el máximo entre los dos. Que la probabilidad de unión B me quedó mayor o igual al máximo. En el caso este, habría que hacer otro caso, pero imaginan que va a ser análogo. ¿Qué tengo que cambiar y ahora el B sea el máximo? Ahí va, menor la probabilidad de A. Entonces, mismo jueguito que hoy, probabilidad de A menos probabilidad de A intersección B va a ser mayor o igual que 0. Entonces, la probabilidad de A unión B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Ahora esto es lo que va a ser mayor o igual a 0. Opa, se me rayó. Esto va a ser mayor o igual a 0. Por la observación esa que está arriba. Entonces, a la probabilidad de B estoy sumando algo mayor o igual que 0. Así que esto es mayor o igual a la probabilidad de B. Que estamos en el caso en que es el máximo. Esta, básicamente, no importa cuál de dos es el máximo, siempre restando esa parte, aún así les queda más grande o igual. O sea, va a quedar igual cuando uno está dentro del otro, por ejemplo, que a inter B les quede B, por ejemplo. O A, depende del caso. Bien, ¿se entendió cómo era? Sí, el resto venimos bien.
Buenazo. Entonces les dejo para hacer la otra parte. Va a ser muy parecido. La otra parte es con la intersección. Me pide probar que la probabilidad de la intersección va a ser menor o igual al mínimo de los dos. Partan de lo mismo, partan del principio de exclusión e inclusión y vean cómo se la arreglan para probar eso. Si no sale, preguntan. Digo, no es que sí o sí lo tienen que hacer ustedes, pero se lo dejo a ustedes porque va a ser muy parecido a esto. Entonces ya les queda como una práctica ahí. ¿Bien? Entonces pasemos a otro ejercicio. Voy a bajar. El 9, 10, 9 y 10 son muy similares. Si les parece, hacemos el... No, estoy viendo cuál hacer para que les quede el otro. Sí, el 11 lo vamos a hacer también, pero me gustaría hacer... Capaz que ya lo hicieron al 8, al 9 y al 10. ¿Ya lo hicieron todos? Si ya lo hicieron, hacemos el 11 de una. Entonces, vamos a ver uno por lo menos, y después hacemos el 11, sí. Vamos a hacer este, pero le voy a agregar una parte. Hacemos este, pero le agrego una parte de que sea tipo este, probabilidad de complemento. Bien, gracias, gracias. Ahora sí. Le agrego esa parte para poder usar un poco la propiedad de que, cómo se relaciona el complemento. El 10 es un poquito más difícil si quieren, porque es un poquito más largo, pero va a usar las mismas técnicas que este. Entonces veamos este como ejemplo y ustedes hacen el 10. Entonces tenemos un espacio de probabilidad, bla, 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 como siempre, dos sucesos. Y sabemos que la probabilidad de A es 1/3, la probabilidad de B es 1/2. Esto acá no tiene sentido, porque por cómo va la letra. Vamos a poderle calcular. Eso. Calcular probabilidad de A complemento. Entonces el ejercicio me pide determinar el valor de la probabilidad de A complemento intersección B en los siguientes casos. O sea, son tres situaciones posibles. Que A y B sean incompatibles, que A esté incluido en B, o que la probabilidad de A intersección B sea 1/8. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos calcular la probabilidad? ¿Vale? Y la parte D va a ser eso. Ya la escribo si quieren. Es 1 menos la probabilidad de A. Por lo que decíamos, ¿eso por qué es? Porque A unión A complemento me da todo, me da el omega, y la probabilidad de omega es 1. Y estos son disjuntos. Usando que es disjunto me queda la suma, usando que tiene probabilidad 1, reduce de ahí. A está ahí, es hacer la cuenta, 2/3. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? En el A, si A y B, o sea, son incompatibles, la probabilidad de esa es igual a la probabilidad de B. Bien. ¿Y eso por qué es? Está bien, sí. Y como son disjuntos, o sea, te queda la probabilidad de B porque si son dos círculos separados y te pide probabilidad de B y la intersección del complemento de A, que es todo lo otro menos A, te queda solo B. Ahí va. Ahora hago el dibujito, pero si estos están separados, ¿no?
Lo podemos usar, pero lo que dice el compañero es otra cosa. Lo que dice es que cuando A y B son disjuntos, entonces A complemento inter B me queda B. Porque B está incluido en A complemento. Ahí este es el dibujito, tengo que dibujar dos. Bien. Tenemos que dibujar dos conjuntos disjuntos y A complemento va a ser todo lo que está fuera de A. Y claramente B está dentro. Esto acá quedó horrible. O sea, mi letra es fea, pero eso fue demasiado feo. ¿Por qué? Entonces, usando eso, la parte A va a ser que la probabilidad de A complemento de inter B sea simplemente la probabilidad de B. Que ya la sabíamos, era un medio. Perfecto. Parte B. Me dice ahora que está incluido en B. Entonces, ahí capaz podemos hacer lo que decía la compañera hoy. ¿Qué pasaba cuando A estaba incluido en B? ¿No? ¿Esto qué es? ¿Qué otra manera tenemos de expresar eso? Con cuantía de conjunto, digamos. Eso es B menos A. Ahí va, esto es B menos A. Porque recuerden que es conmutativo las operaciones. O sea, B menos A por definición es B intersección a complemento, pero esto conmuta siempre. Eso ya lo hicimos arriba, lo que decía la compañera. Probamos en el ejercicio anterior, justamente, cómo es la probabilidad de B menos A cuando A está incluido en B. Bien lo hicimos en el caso general, está escrito en rojo por ahí. Bueno, no sé dónde. Era el caso general. Pero bueno, si no hubiésemos hecho el caso general, igual tenemos este, que A está incluido en B. Creo que después necesitamos el caso general. Entonces voy a escribir el caso general y salir de ahí. Vimos que probabilidad de B sin A, que es lo mismo por definición que la probabilidad de B intersección a complemento, era la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Ese era el caso general. Básicamente porque esto más esto te daba B, y como eran disjuntos, usábamos la propiedad de que si son disjuntos se separan la suma. Entonces, si A está incluido en B, ¿qué sucede? A inter B es A. Entonces me queda que la probabilidad de B inter A complemento va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Ahí es hacer la cuenta. Era un tercio menos un medio. ¿Sí se ve eso? Hay algo raro. Están al revés la probabilidad. No podía ser negativa la probabilidad. Ahora sí. Para la parte C, lo que cambia es que ahora la probabilidad de A inter B no es 0. Era lo que pasaba acá. La probabilidad ante A inter B es un octavo. Entonces, cuando vengamos a la cuenta, esto va a ser un octavo. Perdón, 0 no, antes era la probabilidad de A. Ahora es un octavo. Entonces, usar esto con probabilidad de A inter B igual un octavo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? El 10 es muy parecido. Tenemos dos sucesos, probabilidad de A tanto, probabilidad de B tanto y probabilidad de A inter B un cuarto. Entonces me pide calcular diferentes probabilidades y lo que voy a hacer es usar teoría de conjuntos. Pues esta parte va a ser fácil, fue parecido a lo que hicimos ahora. ¿Cómo sería, por ejemplo, la probabilidad de B complemento? Ahí va, sería 1 menos probabilidad de B. La probabilidad de A unión B fue lo que probamos recién. Va a ser A unión B. Esto es lo que hay que hacer en la parte... No, lo usamos, sí. Lo usamos en el principio de exclusión e inclusión. Acá.
Acá tenemos cuánto es la probabilidad de A unión B. Y el ejercicio nos da la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de intersección. O sea que tengo todos los datos para usar esta formulita. No están viendo, disculpen. Esta formulita. Ahora sí están viendo la pizarra. Esa formulita que usamos hoy para probar lo del máximo, del mínimo, es la que ahora me sirve. A complemento, intersección B complemento, ¿qué podemos usar ahí? Ahora sí es algo que hoy un compañero nombró. Ahí va. Las leyes de De Morgan. Voy a escribir acá en la parte C. ¿Cómo podemos escribir complemento, intersección B complemento de otra forma? Usando De Morgan. ¿Cómo nos queda? Ahí va. Es todo eso complemento. Pero no, queda así nomás. De Morgan es cambiar la operación. Ahí va. ¿Y de qué nos sirve escribirlo así? Y que eso es 1 menos la probabilidad de A unión B. De lo que hicimos en la parte B. Entonces, la probabilidad de A complemento, intersección B complemento va a ser 1 menos la probabilidad de A unión B. Y bueno, eso se calculó en la parte B. Todavía no lo hicimos, digo, pero sale con eso. Y aparte de, otra vez va a ser jugar un poco con teoría de conjunto. ¿Qué es A complemento, intersección B? Ya lo usamos como 4 veces, creo, hoy. Es B menos A. Y ya hicimos un ejercicio arriba que me decía cómo era B menos A. Y de vuelta lo hicimos en general cuando A no está incluido en B, o sea, teniendo en cuenta esto. De la misma forma, A inter B complemento va a ser cambiar los roles. Esto va a ser A menos B. O sea, acá hay que tener cuidado, porque hay que ver bien cómo se cambian los roles. O sea, esta es exactamente la fórmula que usamos, que deducimos arriba. Hay que cambiar los roles de A y B y ver qué pasa. Pero es eso. ¿Se entiende cómo terminarlo? Entonces vayamos al problemático ejercicio 11. No sé si problemático, pero... Ejercicio 11. Tiene asterisco igual, ¿eh? O sea que si les costó está bien porque el asterisco, era que era difícil. Entonces tenemos un espacio de probabilidad, me pide demostrar dos cosas. Por un lado, que si A, B y C son sucesos, entonces la probabilidad de la unión, me queda todo ese coso que está ahí. Y por otro lado, una generalización de eso para cuando tenemos más de 3. 3 o más, digo. N podría ser 3 y recuperamos la parte A. ¿Cómo podríamos arrancar la parte A? O si quieren, antes de eso. ¿Hay algún resultado parecido a eso que sepamos? Y que capaz que nos sirve o capaz que no sé, pero... Sí, ese no es el principio de exclusión y inclusión, pero el de 3. Ahí va. El que conocemos es exclusión y exclusión, que es con 2. Y eso no va a servir acá. Van a ver. Exacto. Exacto. Esa es la idea. De A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección. O sea, básicamente es como que el resultado lo sabemos válido para 2. Queremos probarlo para 3. Entonces voy a hacer lo que dijo la compañera. Vamos a arrancar con eso. La probabilidad de A unión B unión C es igual a, por ejemplo, la probabilidad de A unión B. Ya tengo que elegir 2, no importa cuáles, pero elijo esto porque está bien. Unión C. Entonces, yo considero esto como un conjunto. Ahora sí puedo usar expresión inclusión porque tengo 2 conjuntos. Uno de ellos es la unión de otros 2, pero
Lo puedo ver como uno solo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Si querés cambiar el nombre, llamar el nombre. Pero ahora el principio vamos a ponerlo así, como son dos, yo sé que con dos vale. Entonces ahí ¿qué me va a decir? Que esto va a ser la probabilidad de A unión B, o sea, ese sería el A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A unión B, eso, intersección C. Eso es lo que me dijo principio de inclusión y exclusión ahí. Ahí puse un B que no iba. Acá, perdón, acá iba C. No, porque este era el C. Ahí va, por ejemplo, ahora como tenemos dos de vuelta, acá otra vez podemos aplicar principio de exclusión e inclusión. Entonces, probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A inter B. Esa parte corresponde a cambiarle el color. Lo azul corresponde a probabilidad de A unión B y lo otro estaba igual. Más probabilidad de C menos probabilidad de A unión B, eso intersección C. Entonces, capaz es un buen punto ahora ver dónde queríamos llegar. Para ver qué nos falta, digamos. Tenemos probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C. Esa parte la tenemos. Menos probabilidad de A inter B lo tenemos. Entonces lo que habría que ver ahora es si de este término podemos sacar estos tres términos. Si podemos hacer eso, estamos. Si se ve eso. Ahí va, podemos usar distributiva. Entonces, voy a escribirlo más acá para que entre. Este paso entonces va a ser distributiva. Pongo en negro lo que queda igual. Probabilidad de A más probabilidad de B. Voy a poner más probabilidad de C de acá para que ya quede más parecido. Menos probabilidad de A inter B. Menos, y acá uso distributiva. Probabilidad de A intersección C, unión, B intersección C. ¿Y ahora? De nuevo, pero, o sea, principio de exclusión e inclusión en lo rojo. Ahí va. Ahora lo hacemos así. Y tenemos otra vez la unión de dos conjuntos. Entonces, otra vez, inclusión, exclusión. Exclusión. No sé cuál se dice primero. Siempre dije exclusión, inclusión, pero capaz que es al revés. Exclusión. No, parece. Más fácil. Vamos a hacerlo así. Había flechita para arriba. Si no queda tan lleno de cosas. Entonces dejo en negro lo que queda igual, más probabilidad de B, más probabilidad de C, menos probabilidad de A inter B. Principio de inclusión-exclusión. La iba primero. Entonces lo puse al revés acá. Entonces pongo en rojo lo que cambia. Me dice, este menos lo pongo afuera, bien, para no marearme. Abro paréntesis. Acá voy a poner todo lo que me dice principio de inclusión-exclusión. Dice que es la probabilidad de A inter C más la probabilidad de B inter C menos la probabilidad de A inter, lo más chico porque no va a entrar, C más probabilidad de B inter C menos probabilidad de A inter C intersección B inter C. Ya estamos ahí, casi casi.
¿Qué pasa con esto, por ejemplo? O sea, pensándolo como conjunto nada más. A intersección C, eso intersección B, intersección C. ¿Qué me queda? Intersección A, B, C. O sea, Ahí va. ¿No? Porque es lo que está en A y en C, lo que está en B y en C al mismo tiempo. Entonces está en A, está en B y está en C. Entonces esto es A inter B inter C. ¿Y qué me falta hacer ahora para llegar al resultado? Adelanto es algo muy fácil, no tiene nada que ver con probabilidad. Distributiva al menos. O sea. Ahí va, distributiva al menos. Si yo hago eso, van a ver que llegamos ahora. Probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C menos probabilidad de A inter B. En rojo pongo lo que cambia. Bueno, en realidad quedó igual, pero está por la distributiva. Menos probabilidad de A inter C menos probabilidad de B inter C. Y acá tenía un menos. Y menos por menos es más. Entonces, más probabilidad, usando el azul, probabilidad de A inter B inter C. Y eso es lo que me pedía probar. Lo que le faltaba ver era que esta parte me aportaba esto. O sea, que fue lo que pusimos ahí. Menos probabilidad de A inter C menos B con C más A, B, C. A inter B inter C. Queríamos ver si todo eso provenía de eso o no. Y bueno, fue lo que hicimos. Esta parte siempre la dejamos igual y empezamos a manipular la última parte y llegamos a lo que queríamos. ¿Se entendió cómo salía? ¿El resto venimos bien? Bueno. Entonces esta era la parte fácil. Bueno, no sé si la fácil, pero la otra parte parece más difícil, pero no es tan difícil. Queremos generalizar lo anterior. ¿tá? Queremos dar una fórmula similar a la que acabamos de probar para cuando tenemos n conjuntos ahora. En vez de 3 tenemos n conjuntos. Entonces, antes de arrancar todo, ¿conocen alguna técnica para probar una propiedad que sirva para todos los naturales? Inducción completa. Entonces, vamos a tener que usar inducción completa. ¿Qué podemos tomar como caso base? O sea, ¿cuál n? El de 2 o el de 3, porque el de 3 lo acabamos de probar a mano. O sea que el caso base con n igual 2 es el principio de inclusión-exclusión. Con n igual 3, cualquiera dos podemos tomar, digo. Con n igual 3 es la parte A. O sea que tenemos dos casos bases probados todavía. Con uno nos alcanza, digo, pero tenemos dos. Entonces, caso inductivo. ¿Cómo era el caso inductivo? ¿Se acuerdan? En general, digamos, ¿cómo se hace? Ajá, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo es la lógica del caso inductivo? O sea, suponemos para n Ahí va. La idea es esa, ¿no? Es probar que se cumple para un H genérico. Es los problemas que tenemos en la virtualidad. Bueno, también pasa en presencial, pero es más difícil porque cuando alguien habla lo miramos, entonces. ¿Verdad? Acá no fue de mala onda, así que vamos arriba. Entonces la idea es esa. La idea es suponer que pasa para un H genérico, un N genérico, como quieran llamarle, y probar, usando estas técnicas que acabamos de ver, que vale para el siguiente. ¿tá? Entonces vamos a hacer eso. Supongamos que la formulita esta, vamos a llamarle asterisco, que asterisco vale para n igual h.
¿vale? Es decir, si ponemos H acá, en donde haya que poner H, la formulita vale. Queremos ver, entonces, que vale para H más 1. Entonces, ¿cómo podemos arrancar? O sea, tipo usar la fórmula de abajo con n más 1 Ahí y va, a tenés ver. Hasta n más 1. Bueno, hasta H lo voy a poner porque ya ve H, pero se puede poner n más 1. ¿Esto decís vos? claro, y tenés Ajá. sumatoria, separás y Bueno, pero ahí no puedes usar la igualdad todavía, porque no sabes qué vale. Vos sabés que vale para H. Hasta H, digamos. Sí, o sea, vos con H más 1 no sabes que esto vale. Justamente querés probarlo. Si yo pongo H, sé que vale. Pero claro, pero lo que digo es que podés separar la unión. eso sí, tenéis sumatoria, perdón. Podés separar la unión. ¿Y cómo la separo? Para que me sirva. De 1 a H, Ahí va. De 1 a H, unión, el último. ¿Y qué uso ahora? o sea, usás tipo de inclusión y exclusión de 2. Ahí va. Esto es un conjunto y este es otro. Entonces, como son dos, tenemos el principio de inclusión-exclusión. ¿Qué me va a decir eso? Me va a decir que esto es la probabilidad de la unión esta más la probabilidad del último menos la probabilidad de la unión esta a sub i, todo esto, intersección el último. ¿Y qué logramos con esto? O sea, la probabilidad o sea, de la unión de 1 hasta H ya lo tenés porque por hipótesis es la fórmula. Exacto, acá sí vale la hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva. Entonces, esto va a quedar. Suma de suma. Pongo así hasta n, hasta h, perdón, de a sub i, suma en i, menos más probabilidades, perdón. No era sub i, era probabilidad. Probabilidad de a sub i menos la suma, bueno, esto, la suma de 1 menor o igual i, menor o igual j, menor o igual n. La suma alternada que pedimos arriba. Probabilidad de AI inter a j más menos 1 a la n de la probabilidad de todos, h. De todos. Disculpa, las notas estas se suben, ¿no? ¿Cómo? Las notas se suben. Se suben, sí. Vale. No, lo que estoy viendo es que esto no depende ni de i ni de j, por eso. Esto a priori estaría fuera de la suma o no sé. Eso es lo que estaba pensando. No me doy cuenta ahora, pero va a salir porque demostrándolo tenemos que darnos cuenta. Entonces, eso sale por la hipótesis de inducción. Esto le tengo que sumar la probabilidad de a sub h más 1 y le tengo que restar la probabilidad de la unión hasta h de los a sub i intersección el último.
Entonces, ¿qué puedo hacer ahí ahora? ¿Estoy de acuerdo? Vamos a empezar con eso. Esto va a ser la suma desde i igual 1 hasta h más 1 de la probabilidad de a sub i. Bien, tenemos una partecita, ¿no? Ya logramos poner que esto pasa hasta h más i. Bueno, lo que hay que ver es cómo conseguimos todo ese otro término. Podés hacer en la intersección la distributiva. Esto de acá, ¿ah? Es una distributiva, va a quedar la unión desde i igual 1 hasta h de a sub i, cada uno intersectado con a sub h, puse i más i, pero era más 1, a sub h más 1. Así que lo que va quedando, la suma en i hasta h más 1 de probabilidad de a sub i menos la suma de 1 menor o igual i, menor o igual j, menor o igual n, probabilidad de a sub i íntegra sub j, más puntito puntito, más menos 1 a la n por probabilidad de a sub 1 más a sub h. Esto menos la probabilidad de la unión de i igual 1 a h de a sub i intersección sub h más 1. A sub h más 1. ¿Y qué podemos usar ahí? Esto era para la unión de 2. Acá tenemos una unión de h. Pero la hipótesis te dice que en la unión de H el principio funciona. Entonces, Ahí va. Acá otra vez podemos volver a aplicar la hipótesis inductiva. Vale, hipótesis inductiva, porque ahora es una unión hasta h. Hipótesis inductiva. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La suma en i hasta h más 1 de la probabilidad de los a sub i menos, no voy a copiar todo eso de vuelta, podemos achicarlo un poquito acá. ya que estás ahí, Brian, ahí no es n-1, h-1, perdón. Acá Menos- sí. No, h, porque estoy suponiendo que vale para h y quiero ponerlo para h más 1. Estoy suponiendo que vale para h. Ah, acá decís vos, sí, ahí arriba sí. Si era ahí arriba, sí, h menos 1. y arriba, sí, sí, sí. Gracias. Para que tengo que corregirlo, es, bueno, acá es h, acá es h, acá es h menos 1, acá es h menos 1, y no sé si en algún otro lado estaba, acá es h, porque estoy sumando un h, y acá va a ser h menos 1. Ahí va, gracias. Entonces, esto menos, con rosado ahora, lo que me queda se aplico la hipótesis inductiva en este otro. ¿Qué me va a quedar? La suma desde i igual 1 a h de la probabilidad de a sub i intersección
a su h más 1, ¿bien? Menos la suma de i menor 1 menor o igual i, menor o igual j, menor o igual h, de la probabilidad de, esto va a quedar largo, su i inter su h más 1, eso intersección a su j inter a su h más 1. La suma involucra todo esto, más puntito, 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 más menos 1 a la h menos 1 por la probabilidad de la suma. Acá hay algo raro, para que pueda pensar. Yo hice mal la intersección, ¿está? Acá no podía hacer suma porque eran conjuntos, disculpe. Lo pongo en rojo para ver dónde cambié. Intersección. Entonces, probabilidad de su... Dejen poner esto abajo porque no va a entrar. Queda larguísimo. Miren. Hay que hacer esto y ahora reordenando términos tendría que aparecer lo que tiene que aparecer. Es tedioso, pero sale. Probabilidad de a sub i intersección a su h más 1. Eso intersección a sub j intersección a su h más 1. Entonces tengo mal los subíndices. Esta suma era en 1 menor o igual i menor o igual j menor o igual h. Más, puntito, 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 más menos 1 a la h menos 1 por la probabilidad de la intersección de todas estas cosas. Que va a ser a su 1 intersección a su h más 1 intersección a su h intersección a su h más 1. Bueno. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Bien, lo voy guiando un poquito porque quedó súper entreverado, me parece. Esto que es en un principio. A su 1, intersección h más 1, intersección a su 2, intersección a su h más 1, intersección así, hasta intersección de a su h, intersección a su h más 1. Ahí va. O sea que esta parte correspondería a esto en el caso que tengo h más 1. Así, porque tengo h menos 1, acá tendría que tener h, pero ahora vemos cómo se arregla eso. Esta parte la tengo, h más 1. Entonces lo que tendría que pasar es que esta suma junto con, a ver, ¿cuáles sumas? Sí. Estas sumas de acá, junto con esta, me tienen que dar, es lo que hay que ver reordenando, me tiene que dar la suma de 1 menor o igual i, menor o igual j, menor o igual h más 1, acá no dirías h, de la probabilidad de a sub i inter a sub j, más menos 1 la h, voy a poner así, h más 1 menos 1, por la probabilidad de a sub 1 inter a sub h más 1. O sea, tengo que englobar esta partecita. Me tiene que dar eso porque tengo la otra parte. Digamos, esta suma, h más 1, corresponde con esta parte, en el menos. Todo lo otro, si yo lo reordeno adecuadamente, me tendría que dar eso. Entonces, intenten hacerlo, si no la quieren lo vemos igual. Yo, no es difícil, pero es mareador a veces, porque como no, hay muchos subíndices y cosas. Entonces, traten de hacerlo y si no sale, la que viene lo vemos igual. Bien. Buenas. No sé si quedó alguna duda o algo.
No, ninguna. Entonces nos vemos el